Queridos hermanos y hermanas, en el primer día del año quisiera compartir el devocional para hoy. La palabra de Dios que vamos a leer se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 12. Dice así: sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengamos una palabra de oración. Oramos al Señor. Amado Dios, te doy gracias por este primer día del año, después de haber tenido la experiencia de vivir el 2020. Gracias por tu compañía. Gracias porque con todos los hermanos y hermanas de la iglesia podemos decir: hasta aquí nos has ayudado. Señor, te pido que tú hables a nuestras vidas y a nuestro corazón. Acompáñanos, Señor, para seguir adelante en este tiempo que tú nos tienes preparado. Bendice, Señor, nuestras vidas y que nunca, Padre amado, Señor, tu palabra esté ausente de nosotros, sino que abunde en nuestra boca el mensaje de salvación para toda la humanidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Jesús dijo: cada día trae su propio afán. Fue así que en el año 2020 no nos sorprendió un terremoto, no nos sorprendió un tsunami, pero sí nos sorprendió un virus que afectó a nivel mundial. Mirándolo optimistamente, esta pandemia nos enseñó muchas cosas. En primer lugar, nos enseñó lo vulnerable que somos. Es decir, necesitamos que alguien esté con nosotros, cuidándonos y protegiéndonos. Para nosotros los cristianos es muy bien decir que Jesús es nuestra compañía y que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Pero aquellas personas que están sin Cristo, aquellas personas que están sin el mensaje del Evangelio en sus vidas, obviamente se sienten indefensos, se sienten vulnerables, se sienten, cierto, que están solos. Pero la palabra del Señor nos envía muchas bendiciones para aquellos que creen en su nombre. Cuando recuerdo estas palabras y estas promesas del mensaje del Evangelio, vuelvo a tener vida y vuelvo a tener esperanza y vuelvo a entender que dependo de Él. Ese texto que tenemos repetidamente nosotros los cristianos se encuentra en Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. También Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Queridos hermanos, Dios no está mostrando una enfermedad. Dios no está mostrando un virus, una pandemia. Dios muestra efectivamente su amor para toda la humanidad. Pero debemos tomar esa decisión de recibirle, de aceptarle en nuestro corazón para este nuevo año podamos estar acompañados y afirmados en Jesús nuestro Señor y Salvador. Cada día, hermanos y hermanas, trae su propio afán. Pero es necesario tener esa compañía. Es necesario tener a Cristo como nuestro Salvador personal. Ahora bien, esta enfermedad nos enseñó lo vulnerable que somos, pero también nos enseñó lo contaminable que podemos ser, y por eso usábamos una mascarilla.
Y en realidad debemos entender esto. ¿Somos contaminables para la humanidad? Usted puede decir, yo no soy malo. Usted puede decir, yo obedezco a mi papá y a mi mamá. Me recordaba mucho el texto bíblico acerca del leproso, que era contaminable para toda la humanidad y tenía que vivir en lugares marginales, donde habían comunidades de leproso. Y cuando se acercaba, ¿cierto?, a un lugar o a una comunidad donde no hay lepra, él decía, soy impuro, soy impuro. Pues bien, hermanos, muchas veces nosotros no entendemos estas palabras. Aún así, tú te das cuenta que con el mínimo detalle somos contaminables. Y aunque sea la enfermedad que sea, y aunque sea el virus que sea, y aunque sea el resfriado que sea, tú puedes contaminar a otra persona. Espiritualmente también es así. Efectivamente, espiritualmente también es así. Con tus mentiras tú contagias a otra persona. Con tu odio tú contagias a otras personas. Con tu orgullo tú contagias a otras personas. Y así es el pecado, que anida en tu corazón la destrucción y la muerte. La palabra del Señor dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna y salvación. Sin duda, hermanos y hermanas, que el 2020 fue el año del encierro. Fue el año de no ir a clases, el año de reservarnos en casa, de trabajar vía internet y de hacer muchas otras cosas que no estábamos acostumbrados. El 2020 fue el año de cambios. Cambios que nos sorprendió, cambios que no esperábamos. Aún así, podemos recoger, queridos hermanos, y atesorar la palabra de Dios y especialmente lo que dice Pablo. Pablo está diciendo, sé vivir abundantemente, como también sé vivir en escasez. Y aquí Pablo, cuando escribe este libro a los filipenses, lo está escribiendo en la cárcel. A todos los hermanos y hermanas de la iglesia de Filipo. Aún así, él no muestra su desesperación, no muestra su tristeza. Él está predicando la palabra a través de esta carta y animando a los hermanos en medio de la oscuridad de la cárcel, en medio de los sinsabores de la vida. Él está diciendo, sé vivir en escasez y sé vivir en abundancia. Queridos hermanos, no somos inmunes a una enfermedad, no somos inmunes a una pandemia, pero sí, queridos hermanos, sabemos ciertamente que Dios nos acompaña en medio de los problemas, que Dios está con nosotros en medio de la pandemia, que Dios está con nosotros en medio de la pobreza, como también en medio de la abundancia. Y él, Pablo, se goza, como dice el versículo 10, en gran manera me gocé en el Señor. Cualquiera no estaría, ¿cierto?, en el caso de Pablo. Solamente nos encerramos en las cuatro paredes de nuestra casa, de nuestro hogar, pero aún así no debe ser cerrada nuestra boca para anunciar el mensaje del Evangelio. Y aunque sigamos en el 2021 de esta manera, la iglesia debe seguir marchando. La iglesia debe seguir predicando el Evangelio. La iglesia debe seguir entregando el mensaje de salvación. Porque la iglesia no es un edificio. La iglesia no es un templo, la iglesia no es un lugar físico para poder ir a la presencia de Dios. Usted sabe bien que somos cada uno de nosotros templo del Espíritu Santo. Sí, debemos congregarnos. Sí, debemos estar como hermanos juntos, alabando y adorando al Señor. Sí, debemos orar juntos, hermanos. Pero hay medios hoy día como el internet, como el Messenger, WhatsApp, etcétera, Zoom también, para poder de esta manera estar congregando hasta cuando Dios permita estar juntos corporalmente. Queridos hermanos, aprendamos lo que la palabra del Señor nos dice. Debemos aprender a vivir
en escasez y en abundancia. Ahora bien, concluye Pablo diciéndonos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque obviamente nuestras fuerzas son limitadas. Acudamos a las fuerzas del Señor. Sé bien, hermano, que usted no tiene fuerza ni yo estoy fuerte. Sé bien, hermanos, que ya muchos de nosotros estamos estresados. Estudiantes estresados, dueñas de casa estresadas, aquellos que trabajan en las casas, en los hogares, estresados totalmente porque ya no tenemos fuerza. Pero podemos decir como Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y tengan un buen año 2021. La paz del Señor sea con todos ustedes. Gracia y paz.